Misericordia salvaje de Mirabai Star. Editorial Kairos. Yo seré Deméter y tú serás Perséfone. Todas las madres que conozco que han perdido a un ser querido se identifican con la madre de la mitología griega Deméter, la diosa de la cosecha, cuya hija Perséfone fue raptada por Hades, rey del inframundo, maldito Hades. Él también raptó a mi hija, salvo que, a diferencia de Deméter, yo no negocié con él ni hice un pacto para que me la devolviera. Sin embargo, al igual que Deméter, lo intenté. Los dioses saben que lo intenté. Incluso conseguí viajar hasta el inframundo y desde mi bote solitario, en el que remaba por las aguas de la muerte, la llamaba a gritos por su nombre. Pero mi voz solo rebotaba en esas oscuras paredes y sonaba como un eco en mi propio cráneo. Jenny, Jenny, Jenny. Derrotada y vencida, regresé a casa sin ella. Es cierto que cuando muere un niño, las cosechas se echan a perder. Lo que antes dábamos por sentado, una cosecha abundante de cereales, un mar de flores, el canto del gorrión y la luz del sol reflejada en el agua, se marchita y palidece. El mundo se vuelve estéril y sus pobladores se mueren de hambre. Cuando Jenny murió, mi paisaje interior se tiñó de invierno. Y durante esa época de dolor y de pobreza espiritual, mi corazón se recompuso, casi sin que yo me diera cuenta, y mi alma se transformó de manera invisible. No habría llegado a ese proceso alquímico si yo no hubiera emprendido ese viaje de descenso. No me quedaba más remedio que ir hacia abajo hasta tocar fondo. Soy madre, y a mi hija se la había llevado el Señor de la muerte. A los 14 años, a punto ya de convertirse en una mujer, Jenny tuvo un accidente conduciendo mi coche, el carro de Hades, y desapareció por una cima de la tierra. En el mito griego, Deméter es la diosa de la fertilidad y Perséfone, su radiante hija, a la que ella adora con cada fibra de su maternal corazón. Un día, mientras Perséfone cogía flores en un campo apartado, Hades irrumpió desde una grieta del terreno y se la llevó con él. En el mismo momento en el que la tierra se la tragaba, Perséfone lanzó un grito desgarrador que su madre oyó como colofón a sus lamentos. Escindida entre el dolor y la rabia, inconsolable, Deméter descuida sus tareas divinas y la tierra, que en el pasado fuera fértil, entra en desolación. La gente pasa hambrunas y los dioses viven mortificados. Le ruegan a Deméter que se reponga, que deje marchar a su hija y que vuelva al trabajo para generar abundancia y plenitud. Pero Deméter no abandona el duelo. No puede y tampoco debería hacerlo. Al final, Zeus sella un pacto con Hades para que Perséfone regrese a la vida. Hades accede, no sin antes engañar a Perséfone dándole a probar unas semillas de granada. Es bien sabido que si se comen los frutos del inframundo, uno ya nunca se verá libre de sus garras. Por eso a Perséfone le permiten volver a la tierra de la vida, donde se reúne con su amada madre, pero solo durante la mitad del año. El resto del año tiene que residir en la tierra de la muerte para gobernar como consorte de Hades. No sabes lo que daría yo para que me ofrecieran una combinación como esta. Las dos Kate. Tengo dos amigas que se llaman Kate y las dos perdieron a su hija. Las dos Kate son Deméter. Las dos se rebelaron contra su pérdida, se negaron a alimentar la vida y realizaron el peligroso descenso a la tierra de la muerte en busca de sus hijas secuestradas. Una de las dos Kate es la madre de Nina, una compositora de gran talento que viajaba por todo el mundo y fue asesinada a los 29 años mientras daba un paseo por la localidad caribeña donde iba a casarse su hermana. La otra Kate es la madre de Anna Mirabai, que, como mi Jenny, tenía 14 años y estaba en la flor de la vida cuando la atropelló
un conductor discapacitado mientras iba en bici y regresaba a casa del trabajo que tenía en el centro de yoga de su madre. Era el primer día de sus vacaciones de verano. Nunca olvidaré el momento en que me comunicaron esas dos tragedias. Yo, que ya había logrado de alguna manera soportar lo insoportable, sabía que mis amigas se encontraban en una situación muy delicada. Ignoraba si sobrevivirían o no al descenso a los infiernos. Lo único que podía hacer, como madre hermana de ese club al que nadie quiere pertenecer, era comprometerme a estar junto a ellas. En mi papel de Deméter, sabía que no podía consolar a estas diosas. Al contrario, sabía que cometería errores, que haría comentarios inapropiados e impondría mi propia experiencia en la pantalla que deslumbraba vacía de sus destrozados corazones. Sabía que me pondría a balbucear tonterías cuando debería quedarme callada y que me olvidaría de llamarlas cuando más lo necesitaran, porque ellas eran incapaces de hacer el gesto de suplicar ayuda. Sin embargo, mi ineptitud no influyó tanto en el proceso, ni mi experiencia como Deméter. Las dos Kate tenían que surcar las aguas de sus propias pérdidas. Lo que en realidad fue relevante fue mi sí. No me aparté de su sufrimiento, sino que fui testigo de él. Esta es nuestra tarea al ser mujeres que caminan por la senda del amor transformador. Protegemos el corazón de las demás con nuestra vida y todos nuestros defectos. Perséfone asciende luego a su manera, me imagino. Regresa en forma de pasión por la justicia, de un proyecto que sirva a la comunidad o de un proyecto artístico. Nosotras olemos su fragancia en la nieve fundida de marzo y vemos que su rostro atisba desde el cálido jardín con los primeros azahares en flor. Reconocemos su voz en los niños que crecen junto a nosotros hasta que emprenden su camino de vida para luego regresar a casa sosteniendo a sus propios hijos en brazos. Su sabiduría resuena en las elecciones que dan sentido a nuestra vida, en la salvaje compasión que sentimos por los que tienen el corazón roto, en la disposición que mostramos para morar en lo desconocido. La danza celestial. La lama Chultrin Alione forma parte de esa ola luminosa que surge del océano del misticismo femenino. Heredera del legado de la famosa yogini Machin Labdron, de tradición budista, la lama Chultrin encarna la sabiduría salvaje de las Dakini, las bailarinas celestiales. Estas energías femeninas aparecen en nuestras vidas y trastocan las prácticas complacientes, despiertan nuestra conciencia adormecida y cortan con toda atadura. Una Dakini nos ayuda a sofocar el ego y a comprometernos de verdad con la realidad tal y como es. La energía Dakini es la síntesis de lo que está en el meollo de todo y de una apertura inmensa, del compromiso apasionado y de la ecuanimidad. Como me sucede a mí, y quizá a ti también, la lama Chultrin oyó el camino espiritual desde muy joven. Cuando solo tenía 19 años, su búsqueda la condujo a la India y al Tíbet, donde entró en contacto con la sabiduría que abrazaría durante el resto de su vida. Conocida por enseñar el Chod, una práctica intensiva que hunde sus raíces en el chamanismo tibetano y en el budismo mahayana, en la que los practicantes están dispuestos a alimentar con sus cuerpos a diversos invitados, incluidos sus demonios, como una manera de cultivar una profunda generosidad y cortar con los apegos del ego, la lama Chultrin ha trabajado con miles de buscadores para ayudarlos a penetrar en el núcleo de sus miedos más profundos y convertirlos en sus aliados. Los demonios no son externos, al contrario, son esas mismas cosas que drenan nuestra vida, como la depresión, la ansiedad y las adicciones. La lama Chultrin ha practicado y enseñado su camino a través de las distintas pérdidas que ha ido sufriendo en la vida. De hecho, la muerte de su tercer hijo a manos del síndrome de muerte súbita infantil, SIDS, fue la que la orientó hacia la búsqueda de una sabiduría femenina encarnada que entroncara con su tradición. La lama Chultrin, que fue una de las primeras mujeres occidentales
y una de las más jóvenes en profesar votos monásticos en Nepal, logró compaginar eso con un ferviente deseo de poner en práctica el Dharma, siendo cabeza de familia, y regresó a Occidente cuando todavía no había cumplido los 20 para formar una familia. Tras la muerte de su hijo, Chultrim regresó a Nepal y allí descubrió la biografía de Machin Ladron, una maestra tibetana sin par que vivió en el siglo XI, fundadora de la antigua práctica vajrayana del Chod. Siguiendo el liderazgo de Machig, le fue transmitido el Chod y al final terminó por dedicarse a enseñarlo. Chultrim fue la creadora del método al que ella llama alimentar a tus demonios. Descubrir lo que tenía que hacer y ser en esta vida no le evitó a la lama Chultrim, como por arte de magia, seguir siendo parte de la condición humana. En 2010, el que había sido su amado esposo durante 22 años, David, murió inesperadamente mientras dormía. Quise saber, durante una reciente conversación que mantuve con ella, lo que había representado para esa mujer, como practicante y maestra espiritual desde hacía muchos años, perder a su compañero de vida, su devoto hermano de Dharma, su amante. David murió repentinamente a los 54 años, sin haber mostrado ni una sola señal de haber sufrido un trastorno físico antes de su ataque de corazón. David había sido bailarín, un hombre robusto y vigoroso que supervisó muchas de las estructuras de los cimientos de Tara Mandala, la comunidad budista que la lama Chultrim fundó y dirige en Colorado, y se ocupaba de las muy variadas tareas que implicaba llevar una vida montañesa, a menudo montando a caballo. También era un devoto practicante por derecho propio, y antes de que le sorprendiera la muerte, había logrado alcanzar raros estadios del despertar. 3 días antes de morir, David dijo enigmáticamente a su esposa: «Siento como si mi cuerpo se estuviera disolviendo». La noche en que David murió, Chultrim estaba durmiendo sola en el templo, a unos pocos kilómetros de casa, como suele hacer cuando trabaja intensamente en algún proyecto. Al ver que no recibía la llamada acostumbrada de su pareja al día siguiente, se extrañó, porque siempre estaban en contacto aunque estuvieran separados. Chultrim le pidió a su ayudante Sara que fuera a su casa a comprobar si todo iba bien, pensando que David quizá habría salido a caballo o se habría marchado sin telefonearle por un descuido. Sara no terminaba de ponerse en marcha. Intuía que algo malo había sucedido. Cuando al final se fue y llegó a casa de Chultrim, Sara encontró a David tumbado boca abajo. Estaba frío y no reaccionaba. Corrió al templo a contárselo a la lama Chultrim, que, de un salto, subió al coche. Mientras se alejaban del templo y a medida que se acercaban a la casa, Chultrim pensó que ese trayecto de 5 minutos la estaba llevando a un lugar al que nunca había ido antes, que ese paisaje familiar se transformaría para ella después de haber visto lo que iba a ver, que la vida, tal y como la conocía, había terminado para ella. Cuando encontró a David en la cama, Chultrim comprendió de inmediato que él ya se había ido. La sangre se había concentrado en la base de su cuerpo y el rigor mortis empezaba a ser palpable. Chultrim se inclinó sobre él y le besó el frío brazo pensando: «Nunca volveré a besar este cuerpo». Este es el amor que siente una mujer por su hombre. Este es el amor de una querida maestra por su esposo terrenal. El despertar espiritual no nos hace inmunes a la condición humana, más bien es al revés. Nos lleva al seno mismo de la realidad, allí donde estamos de duelo y sentimos rabia, donde nos inclinamos para dar las gracias, donde sentimos dolor y nos rendimos. Como buena bailarina celestial, Chultrim dejó que su corazón se disolviera en el vasto cielo del dolor. Sumida en la angustia, Chultrim volvió su rostro hacia el dolor. Al encontrarse cara a cara con el samsara, el ciclo de la muerte y el renacimiento que caracteriza el sufrimiento de la condición humana, la lama
se dio cuenta de que podía honrar el voto que había hecho de por vida para liberar a todos los seres sensibles practicando el Tinglen, enviar y tomar, inspirando el sufrimiento de todos los seres que estuvieran pasando por el duelo de un ser amado para inspirarles la paz y el consuelo. Es una práctica tibetana que Pema Chodron realiza magistralmente. Y es un ejercicio al que yo misma he recurrido varias veces cuando siento un dolor insoportable o una confusión sobrecogedora. Al principio no creí que fuera posible sobrellevar tanta tristeza, dijo. Ya era insoportable de por sí. Me sentía como una olla a presión, pero los resultados del ejercicio fueron paradójicos y sorprendentes. Sentí alivio, y fue como si mi dolor cediera al abrirse al dolor de los demás. A través de esa práctica, mi corazón tuvo que expandirse más allá de mi oprimido dolor y abrazar el sufrimiento de los demás. La participación de la Lama Chultrim en el misterio del dolor se convirtió en el portal que conectaba la verdad del sufrimiento a la verdad del interser. Dipa Ma, 1911-1989, una maestra budista vipassana del sudeste de Asia, fue otra mujer que eligió la vida familiar como camino hacia el despertar, y a raíz de esta elección vivió una pérdida desgarradora. En el intervalo de pocos años, Dipa Ma perdió a 2 hijos pequeños y a su amado esposo, y luego cayó gravemente enferma. Paralizada casi totalmente por el dolor, se dio cuenta de que si no salía de la cama y se ponía a meditar, moriría. Dipa Ma no empezó su práctica contemplativa como un medio para curarse o trascender su sufrimiento. Al contrario, se volvió una experta en adaptar la práctica del mindfulness a cualquier circunstancia, porque no solo se mostraba plenamente presente en todo momento, por muy doloroso que fuera lo que estuviera viviendo, sino que permanecía ahí. Dipa Ma era tan experta en considerar que la vida cotidiana era una oportunidad monástica que sus enseñanzas terminaron siendo especialmente relevantes para las cabezas de familia. Dipa Ma guió con gran habilidad a las madres lactantes para que estuvieran completamente presentes durante la lactancia y a las atareadas contables a hacer sus cálculos a conciencia. Enseñaba con amor y sentido del humor y también con un rigor inflexible. Dipa Ma fue la silenciosa energía que se ocultaba tras la oleada del movimiento del mindfulness en Estados Unidos. Los maestros actuales de Vipassana americana, meditación de la percepción interior, Sharon Salzberg, Jack Kornfield y Joseph Goldstein, la consideraban una de las personas más poderosas y amadas que han ejercido más influencia en ellos.